Debo admitir que soy muy malo con las matemáticas. De hecho, por eso me dedico a las palabras y a las letras. Pero hay algunas cosas que cuando las veo expresadas como ecuación o como fórmula, las entiendo un poco mejor. Y una de ellas es la motivación. Bloom nos dice que la motivación es el resultado de la expectativa, la instrumentalidad y la conveniencia. Si uno tiene expectativa, tiene instrumentalidad y tiene conveniencia, pone esas tres variables al servicio de algo y lo que sucede es motivación. La expectativa es algo que uno espera que suceda, algo que uno ve que puede llegar a suceder en el futuro mediano o próximo. La instrumentalidad es la percepción de que yo tengo los instrumentos o las herramientas necesarias para que eso suceda. Que yo tengo la capacidad de poner algo en ejercicio, en función, para que eso suceda. Y finalmente la conveniencia es la percepción de que aquello que puede suceder si yo instrumento mis habilidades es conveniente, está alineado con mis valores. Expectativa, instrumentalidad y conveniencia. Otra fórmula de la motivación nos dice, es similar, pero está expresada en otros términos. Mirá, que la motivación es igual a la visión más el esfuerzo más la dirección. ¿Qué significa esto? Visión, veo que algo puede suceder o que algo puedo lograr. Acá adelante, allá en la esquina, a la vuelta de la cuadra, donde sea. Lo veo. ¿Lo veo en mi imaginario o lo veo en la realidad, frente a mis ojos? ¿Sí? El esfuerzo es aquello que yo puedo hacer para lograr esa visión, ¿sí? Ahora, ese esfuerzo no tiene que estar desenfocado, desagregado. No tengo que esforzarme en cualquier dirección, sino tengo que encauzar el esfuerzo en la dirección de la visión, en la dirección correcta. Motivación es igual a visión más esfuerzo con dirección. ¿Y para qué te estoy explicando esto en términos de fórmulas? Te estarás preguntando. Bueno, en primer lugar, para recordarte que la motivación no es accidente. La motivación no es aleatoria. La motivación no es algo que sucede o no sucede y entonces uno va ahí como siendo víctima de días en los cuales tiene más ganas de trabajar en algo y días en los cuales tiene menos ganas de trabajar, y etc. La motivación tiene un origen, tiene una manera de funcionar, y si bien no te estoy diciendo que cada vez que estés desmotivado o desmotivada tengas que ponerte a hacer fórmulas matemáticas, sí te estoy transmitiendo cuáles son los elementos que entran en juego a la hora de estar más motivados. O ir a la inversa, a la hora de entender por qué estamos desmotivados. Ahí es donde yo creo que hay un poco más de terreno interesante para hacer algo. Porque cuando uno está motivado, no hay demasiada fórmula matemática a la cual le quiera prestar atención. Uno está motivado y trabaja y hace lo que tiene que hacer y encausa sus esfuerzos en una determinada dirección y generalmente eso logra algún tipo de resultado. Pero cuando uno está desmotivado, está bueno entender por qué está desmotivado. Y ahí es donde estas fórmulas o estas ecuaciones nos ayudan a entender. Mira, agarramos una de ellas, ¿no? Agarramos motivación es igual a visión más esfuerzo más dirección. Pero estoy desmotivado. Bueno, si estoy desmotivado es probable que estén fallando alguna de las tres variables de la ecuación. Es probable que no esté viendo nada que atraiga mi atención, que me conecte, que me resuene. Es probable que no esté haciendo el esfuerzo correcto o es probable que no esté enfocando mis esfuerzos para lograr eso. Si falla alguna de las tres variables, no voy a tener motivación. Y entonces, otra vez podemos hacer el camino inverso y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para generar la motivación? Y ahí podemos nuevamente utilizar los elementos de estas fórmulas. Para generar motivación tengo que ver algo, básicamente. Y si no veo algo, lo tengo que salir a buscar. Salir a buscar algo que me pueda interesar, salir a hacer ejercicio de mi curiosidad, salir a explorar, salir a ver qué está pasando en el mundo, qué hace la gente, qué motiva a los demás que están trabajando en cosas similares a las mías. Salir a ver.
Y una vez que salgo a ver, tengo que hacer una especie de retrospectiva y mirarme a mí mismo y decir, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que yo tengo para aquello que estoy viendo, pueda suceder, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Cuáles son mis curiosidades? ¿Cuáles son mis ganas de hacer en función de eso que estoy viendo? ¿Sí? Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿cómo puedo hacer para enfocar mis esfuerzos, mis habilidades y mis capacidades en dirección a eso que estoy viendo? Que les recuerdo, lo que veo quizás todavía no es. Quizás todavía no sucede, quizás todavía no existe, pero en algún punto estoy viendo una posibilidad. Y la posibilidad siempre abre la puerta a que el camino de la creatividad nos vaya llevando paso a paso hacia la creación de aquel producto, solución, idea, emprendimiento, proyecto, lo que sea que quieras hacer. Lo que te quiero transmitir es que si estás motivado o motivada, probablemente sea porque estás viendo, te das cuenta de que tenés la habilidad y finalmente estás frente a la posibilidad de enfocar tus esfuerzos para que eso suceda. Listo, no hay ningún problema. Pero si estás desmotivado o desmotivada, es porque o no estás viendo algo o no estás instrumentando correctamente tus esfuerzos. Entonces, salí a buscar las oportunidades. Algo muy interesante que sucede con la motivación es que funciona, yo siempre utilizo la metáfora de las estaciones de servicio y de los autos, ¿no? Es un combustible que nos ayuda a avanzar. Uno hace cosas a fuerza de estar motivado o motivada. Si no tiene motivación, no instrumenta esfuerzo y no va para ningún lado. ¿Ok? Bien. Ahora, ese combustible funciona exactamente igual que el combustible de los autos. Uno no tiene que ir siempre a la misma estación de servicio a cargar nafta. Uno puede ir a otras estaciones de servicio y cargar combustibles de otras marcas. Y con la motivación pasa lo mismo. Te doy un ejemplo. Estás trabajando en tu proyecto, en una obra de arte, en un emprendimiento, en un negocio, lo que sea. Y arrancás súper motivado o motivada. Y conforme van pasando los días, las semanas, esa motivación va mermando y se convierte en una especie de sensación de motivación, desmotivación por momentos. A veces estás conectado, a veces no estás conectado, etcétera, etcétera. En los momentos en los cuales estás desmotivado, podés salir a buscar motivación a otras actividades, a otros mundos, a otros universos, a otras cosas que te conecten, a otros hobbies, a otros pasatiempos, a otras curiosidades. Y esa motivación que te llena de energía te permite luego poner esa energía en aquel proyecto o emprendimiento en el cual venías trabajando. Funciona. Una cosa es que yo lo diga en palabras y otra cosa es que vos lo intentes. Por eso siempre decimos que cuando uno se dedica a actividades creativas, está bueno tener 2 o 3 proyectos concurrentemente o 2 o 3 actividades creativas funcionando y complementándose. Porque cuando nos cuesta conectarnos con una, podemos conectarnos con la otra, energizarnos y tomar esa energía para sobreponernos a los momentos difíciles de aquella otra actividad que quizás nos motiva, pero quizás estamos atravesando un momento difícil, algún desafío, alguna frustración, y entonces necesitamos ese shot adicional de energía y de motivación. La motivación no es accidente y para entenderla es bueno entenderlo en este formato de fórmula. Tenés que entender que la motivación funciona cuando ves algo, cuando interpretás que tenés los instrumentos necesarios y cuando podés enfocar esos esfuerzos en dirección hacia eso que ves. Por lo cual, si estás desmotivado o desmotivada, tenés que hacer algo. No podés quedarte de brazos cruzados. Y lo primero que podés hacer es salir a ver cosas que te motiven. Y recordá que nada inspira a un ser humano más que ver a otro ser humano inspirado. Por lo cual, si estás desmotivado o desmotivada, quizás una buena iniciativa sea salir a buscar personas motivadas para entender qué les pasa y cómo lo hacen, y así poder tomar algo que vos puedas incorporar a aquello que estás creando. Bien, tengo algunas preguntas que me han enviado por mensajito privado de Instagram. Te recuerdo que me encanta recibir tus consultas, comentarios, sugerencias. Podés escribirme por mensaje privado ahí en @FacundoArena o mandarme un mensaje de audio si querés y lo pasamos acá al aire en el podcast. Me escribe
Clara Buscalia y me dice: la desmotivación me está pasando todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, Clara, un poco lo que explicaba en el podcast, pero más allá de entender por qué funciona la desmotivación, que seguramente ya lo escuchaste, lo que te quiero decir es lo siguiente. Que uno esté motivado o desmotivado varias veces, incluso durante el mismo día, es parte del proceso creativo. Es parte de ser humanos, ¿sí? Y con esto lo que quiero hacer es quitarte esa presión y esa sensación de que uno siempre debe estar en estado de flow, conectado, disfrutando, fluyendo, etcétera, bla, 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 bla. No es así. Somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos estados de ánimos, tenemos niveles de energía que a veces podemos sintonizar y concretar en nuestro proceso creativo y a veces no. Y entonces está bueno saberlo. Y una vez que uno sabe esto, se da permiso para estar desmotivado, y al darse permiso para estar desmotivado puede hacer algo al respecto, puede entenderse mejor, puede ser más amable con uno mismo y decir, bueno, lo que hablábamos hace un ratito, ¿cómo puedo salir a ver cosas que me motiven? ¿De dónde puedo sacar esa energía que ahora no estoy teniendo? Digo, está bueno que entendamos que a veces la motivación es algo que tiene que ver con falta de visión, con falta de instrumentalidad, con falta de enfoque, pero también a veces la motivación tiene que ver con cansancio. Y entonces uno puede decir desde ese lugar amable y empático con uno mismo, ¿puedo descansar en este momento? ¿Me puedo tomar una pausa de un día, 2 días, una semana sin tener culpa o cargo de conciencia? Claro que sí, pausa creativa. Es esa pausa que te ayuda a desconectarte, tomar distancia y luego volver y ver las cosas con otros ojos. Y cuando uno las ve con otros ojos, muchas veces se conecta con esa visión y se vuelve a motivar. Ivane me dice: ¿la desmotivación está ligada a la falta de aprobación o la no validación externa de los talentos? Absolutamente. Y a su vez tiene que ver con las cosas a las cuales yo les estoy prestando atención. O sea, a dónde estoy mirando. Acordate de la fórmula de la motivación. Habíamos dicho que la primera variable es la expectativa o la visión, ¿sí? Expectativa o visión son 2 variables que tienen que ver con en dónde yo estoy poniendo mi visión, mis ojos, mi atención, mi conciencia. Si las estoy poniendo en cosas que me motivan o las estoy poniendo en cosas que alimentan la crítica, el juicio interno, el miedo, los fantasmas. Digo, uno al darse cuenta de esto puede decidir a dónde poner su atención. Recuerden, como dice el viejo proverbio, allí a donde uno pone su atención las cosas florecen, ¿sí? Entonces, si yo pongo la atención en cosas que están todo el tiempo moviéndome el piso de la creatividad, en el mal sentido lo digo, ¿sí? Es muy probable que yo esté desmotivado siempre, porque desde ahí me comparo, ¿no? Desde ahí genero esa diferencia que nunca es justa con nosotros mismos, porque en la comparación siempre nos ponemos en el lugar de perdedores, siempre nos asignamos la menor cantidad de puntos, esto lo sabemos, ¿ok? Entonces, en esta cuestión de la aprobación externa, ¿sí? Tiene mucho que ver esto que hablamos de la conciencia y lo que estoy mirando. Decidir desde un punto empático, amable y creativo a dónde quiero poner mi conciencia, mi atención y mi visión. Y una vez que entiendo esto, puedo empezar a filtrar. ¿Es necesario que me esté comparando con esta gente? ¿Es necesario que esté recibiendo la crítica o la aprobación de aquel o aquella persona? Desde este punto que te estoy proponiendo, se empiezan a organizar un montón de cuestiones y uno así puede ir entendiendo un poco mejor cómo utiliza su energía, de dónde recibe lo que le suma y a dónde pone lo que no. Muchísimas gracias, Vane, por tu comentario y tu consulta. Les recuerdo que me pueden escribir por mensajito privado de Instagram y las estaremos respondiendo aquí en el podcast. Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de este episodio. A mí me encanta grabarlo. Les recuerdo que pueden visitar gaiki.org. Ahí tenemos un montón de material relacionado con el proceso creativo. Estamos ahora impulsando un programa de formación en coaching creativo muy pero muy interesante para todas las personas que quieran facilitar espacios de desarrollo creativo. Está ahí abierta la inscripción. Los invito a participar. Y bueno, seguramente nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Gaiki, una filosofía para la creatividad. Chao.